Buenos días. En esta ocasión mi compañero Alexis y yo les traemos una polémica que hemos discutido en episodios anteriores. Una de las preguntas más radicales, cuya respuesta marca en mayor grado el modo de afrontar la propia existencia, que es sobre la existencia de Dios. Es quizá que por este motivo casi ningún filósofo ha dejado de plantearse este problema, y las soluciones a lo largo de la historia de la filosofía han sido muy variadas y van más allá de la dicotomía entre la existencia o la no existencia de Dios. Bueno, primero que nada, la tesis de este proyecto es si creer en Dios o no creer en Dios le da sentido a la vida de esta persona o de este ser humano. Bueno, para empezar les hablaremos sobre la apuesta de Pascal, cuyo argumento decía que creer en él es mucho más conveniente que no creer en él. Porque si examinamos las posibilidades, si Dios existe y crees en él, recibirás la recompensa eterna, por lo cual eso sería el sentido de la vida de esta persona, ya que si es fiel a la religión y hace todo lo que dice, tendrá un premio, lo cual sería como el objetivo y lo que le daría sentido a su vida, recibir este premio. Por otro lado, podemos analizar lo que dijo el monje Gaunilón de Marmotue. Este monje fue uno de los primeros en criticar el argumento ontológico que está a favor de la existencia de Dios. Se llama ontológico porque su prueba se basa en la definición de lo que es de Dios. Está en el ser o esencia de Dios existir. El filósofo estableció que lo mismo que podríamos hacer con Dios podría ocurrir con cualquier objeto imaginable, por lo que puso el ejemplo de las Islas Afortunadas, unas islas maravillosas perdidas en el mar, que si no existieran, aún podríamos pensar en otras islas aún mejores que realmente existieran. Por lo tanto, las Islas Afortunadas deben de existir. Por lo cual, se podría decir que la gente podría imaginar en otro Dios, uno incluso mejor o alguien que realmente existe. Sin embargo, deciden poner a este Dios porque creen que le da sentido a sus vidas. Por lo que si analizamos lo que dice Pascal, podríamos deducir que mucha gente lo hace por un sentido de conveniencia, ya que si hacen todo lo que dice la religión van a obtener un premio, y es así que la gente le da sentido a su vida, ya que están esperando ese premio. Sin embargo, si analizamos lo que dice el monje, pues mucha gente no cree, porque cree que lo que hacen con Dios lo podrían hacer con cualquier objeto, y no le da la validez suficiente para mucha gente, por lo cual no le da sentido el Dios a su vida, sino a otras cosas. Y ahora les dejo a mi compañero Alexis para que les explique más sobre este tema y desde otros ejemplos de otros filósofos. Hay que poner en contexto que tiempo atrás, años atrás, las civilizaciones han creído en diferentes religiones con diferentes dioses y han buscado su aprobación de alguna manera, para bien o para mal. Entonces, dicho esto, hoy en día, y no hoy en día, sino en general, ¿al ser humano le da sentido el creer en algo más superior a él? ¿O no? ¿O es simplemente el hecho de tener algo por el cual vivir? Bueno, para ponernos en contexto, Feuerbach dijo, Dios es como la esencia del hombre. ¿A qué se refiere con esto? De que Dios vive en cada uno de nosotros. Esto es un tema muy religioso entre el cristianismo y catolicismo, porque Feuerbach, como ya mencioné, sostiene que Dios es como la esencia del hombre. Entonces, ¿cómo podemos descifrar eso? Pues que cada persona cree en Dios o cree en algo superior para buscar su aprobación o buscar cierta fe que se tiene y encontrar como un sentido a esta vida. Dicho en otro ejemplo, yo puedo estar trabajando y puedo agradecerle a Dios por algo que me haya pasado bien. Entonces no es como que agradezca la situación, sino que le agradezco a Dios. Por otro punto, tenemos que el filósofo William L. Rowe dice en sentido estricto que Dios que es ateo y que respectivamente Dios no tiene que influir sobre las decisiones del ser humano. Y en base a esto,
no es necesario creer en algo superior para encontrarle sentido a la vida, que puede existir la familia, pueden existir otras motivaciones que impulsan al humano a ser mejor, no simplemente creer en una deidad que no ha mostrado que existe realmente, sino que es nada más una creencia. Entonces son dos partes muy distintas y es algo muy arraigado a una separación filosófica, y no solo filosófica, sino del ser humano, entre creer en Dios y no creer, y el sentido que le da a la vida. Entonces, concluyendo esto, sí hay dos partes muy marcadas en la sociedad entre si Dios le da sentido o no le da sentido, pero es mejor estar bien informado acerca de por qué le da sentido o por qué no le da sentido, y tú como ser humano decir como por qué, o sea, por qué Dios le da sentido a la vida o por qué no, en vez de solamente tener una fe a ciegas, o no tener una fe sino cuestionarse y pensar, ¿en verdad Dios le da sentido a la vida? Gracias.